Es el mayor misterio de la historia de la aviación. ¿Cómo se le puede perder la pista a algo tan grande como un 777? El vuelo 370 de Malaysian Airlines desapareció sin dejar rastro. Que un avión desapareciera era un hecho sin precedentes. Con pocas pruebas con las que seguir la investigación, varios expertos plantean diferentes teorías. Un incendio podría haber afectado al sistema eléctrico. La posibilidad del secuestro nos estalló en la cara. Si fue por un problema mecánico, hay que arreglarlo. Los expertos analizan más de cerca las pruebas existentes. Aprendes a no descartar nada. Y se enfrentan a una sorprendente explicación de lo que pasó. Va a ser muy difícil decir sí, ya lo hemos resuelto. No volverá a pasar. Mayday, Catástrofes Aéreas Especial. Este programa está basado en documentos oficiales y análisis realizados por expertos de las pruebas existentes. Especial, ¿qué sucedió con el vuelo Malaysian 370? Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Malasia. El vuelo 370 de Malaysian Airlines está ultimando los detalles para realizar un vuelo nocturno a Pekín. ¿Podría abrocharse el cinturón, por favor? Hay 227 pasajeros a bordo. 152 de ellos son ciudadanos chinos. El Malaysian 370 era su billete nocturno de vuelta a casa. ¿Bombas de combustible? En la cabina, comprobadas. Al mando estaba Zahari Ahmad Shah, un experimentado piloto que llevaba 33 años en la aerolínea. El copiloto Farik Abdul Hamid, flaps colocados, tenía bastante menos experiencia. Era la primera vez que pilotaba un Boeing 777 sin instructor. Todo comprobado antes de despegar. Listos para volar, capitán. Perfecto. El proceso de despegar en cualquier avión comercial es un momento muy agitado. El expiloto comercial y de las Fuerzas Aéreas, John Nance, es un experto en seguridad aérea reconocido a nivel mundial. Es una de las razones por las que en todo el mundo se pidió que la cabina estuviese esterilizada y que no se oyera a la gente hablar, porque los pilotos tienen que concentrarse. Malaysian 370, pista 32, despejado para el despegue. Pista 32. Despejado para el despegue. Malaysian 370, gracias. ¿Por qué no les dices que ya estamos preparados? Auxiliares de vuelo, sentaos, vamos a despegar. 40 minutos después de medianoche, el vuelo 370 estaba listo para el despegue. Vale, vamos allá. Los pilotos monitorizaron la velocidad según aceleraban por la pista. V1. Rotación. El despegue fue completamente normal. Mientras el avión se elevaba, el controlador se dirigió a los pilotos a través de un punto de navegación de ruta denominado Igari. Malaysian 370, gire a la derecha hacia Igari. Recibido, rumbo Igari, Malaysian 370, gracias. El 777 es uno de los aviones más automatizados del mundo. Los pilotos pueden teclear directamente la localización del punto de navegación en el ordenador de vuelo. Igari introducido. Confirme, por favor. Ejecutar. Volar un avión tan grande como el 777 es saber gestionarlo. Más que pilotarlo como tal, hay que gestionar un montón de instrumentos electrónicos muy sofisticados. La trayectoria de vuelo del Malaysian 370 siguió entonces el puente aéreo que sobrevuela el Golfo de Tailandia antes de continuar hacia Pekín. El vuelo duraba unas 6 horas. Malaysian 370, manteniendo nivel 350. 20 minutos después del despegue llegaron a la denominada altitud de crucero, 11.000 pies. Cuando ya has conseguido elevar un gran avión, está en modo piloto automático, está estabilizado y todo está comprobado, ya puedes quitarte los cinturones y relajarte un poco. Los pilotos tenían que supervisar el piloto automático hasta que llegara el momento de aterrizar.
Los controladores en Kuala Lumpur solo monitorizarían el avión mientras éste estuviera en el espacio aéreo malayo, unos 20 minutos más. Cuando el avión cruzara el Golfo de Tailandia, los controladores de Vietnam se harían cargo del aparato. El controlador de Kuala Lumpur realizó la última transmisión a la 1:19 de la madrugada. 370, contacte con Ho Chi Minh 120.9. Buenas noches. Buenas noches, Malaysian 370. Cuando averiguamos lo que se dijo en la cabina de mando del vuelo 370, comprobamos que todo había sido rutinario y normal. Los controladores y los pilotos dijeron lo que se tenían que decir. Los pilotos esperaban ponerse en contacto con los controladores vietnamitas en menos de un minuto. Pero 19 minutos después, nada se sabía del vuelo 370. Malaysian 370, aquí Ho Chi Minh. Contacten con control, Malaysian 370. Los controladores en Vietnam y Malasia intentaron desesperadamente encontrar al avión desaparecido. Malaysian 370, ¿me recibís? Malaysian 370, aquí Kuala Lumpur, ¿me recibís? No recibieron respuesta de la cabina ni vieron señal alguna del avión en el radar. El vuelo 370 había desaparecido sin dejar rastro. Era un hecho sin precedentes que un avión desapareciera de los radares así y se le perdiera la pista. Malcolm Brenner es uno de los expertos líderes en desastres aéreos a nivel mundial. Ha estudiado el rendimiento humano en catástrofes para la NASA y las fuerzas aéreas estadounidenses e investigado docenas de los accidentes más importantes para la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Este accidente ha llamado la atención de todo el mundo como jamás lo había visto en 40 años de carrera. Este se va a convertir en el misterio número 1 de la historia de la aviación comercial y de la historia de la aviación en general. Antes la gente pensaba que el mayor misterio era el de Amelia Earhart, pero este claramente lo supera. Ladies and gentlemen of the media, we are deeply saddened this morning with the news on MH370. Asombrados familiares exigían respuestas de la aerolínea, mientras expertos en aviación de todo el mundo intentaron explicar lo que podría haberle pasado al desaparecido avión. En esa situación barajas todas las posibilidades: desorientación, humo, fuego, colisión en el aire, todo. Descubrir la causa de la desaparición era algo crucial para toda la industria aeronáutica. Si fue por un problema mecánico, hay que arreglarlo. Si fue algún tipo de infracción de la seguridad, hay que corregirla. Si pasó algo con la carga, fuera lo que fuese, hay que rectificarlo también. Las autoridades malasias comenzaron inmediatamente una titánica búsqueda del vuelo 370 de Malaysian Airlines. Australia, Estados Unidos y China se unieron a la búsqueda. En los primeros días no sabíamos qué pensar. Lo único que sabíamos era que no encontrábamos el avión. Era difícil saber dónde buscar. El vuelo 370 había desaparecido sobre el Golfo de Tailandia, donde la cobertura de los radares es limitada. Los sistemas de radar cubren aproximadamente el 10% de la superficie de la Tierra. Como os podéis imaginar, en los océanos no hay sistemas de radar salvo los de los barcos. Es físicamente imposible cubrir tanta superficie terrestre en la que solo hay océanos. Ningún barco de la zona informó haber captado ningún avión en su radar, y no había ningún resto del avión flotando. Desesperados por salvar a cualquier superviviente potencial del accidente, los investigadores acudieron a otra tecnología. Su nombre es ACARS, Sistema de Informe y Direccionamiento para Comunicaciones. El sistema ACARS utiliza los satélites para transmitir la información entre el suelo y el avión en servicio. Chris McLaughlin es el vicepresidente de Inmarsat, la empresa encargada de la red de satélites. Es una forma principal de comunicación entre los controladores, la propia aerolínea y los pilotos en el aire. El objetivo de ACARS es ser un vínculo sin la idea de rastrear el avión. No necesitas hacerlo porque estás en constante comunicación con él. Al contrario que un GPS,
ACARS no proporciona datos de localización constantes. Lo que proporciona es información vital del rendimiento del avión, incluyendo algo importantísimo, la cantidad de combustible. Esto permitió a los investigadores calcular hasta dónde pudo llegar. Pero sin saber la dirección en la que volaba, no era de gran ayuda. El área de búsqueda era de más de 260.000 kilómetros cuadrados. Creo que lo más alarmante era cómo no se podía saber dónde estaba el avión, cómo se le podía perder la pista a algo tan grande como un 777. Esta no era la primera vez que desaparecía un avión comercial. El vuelo 447 de Air France desapareció sobre el Océano Atlántico en 2009. Aunque se encontraron restos flotando a los pocos días, tardaron casi 2 años en hallar el avión sumergido. Leopold Sartorius fue un investigador clave en esa búsqueda. En el caso del avión malayo, el área de búsqueda era por lo menos unas 3 o 4 veces más grande que el área de búsqueda del vuelo 447 de Air France, que ya de por sí era enorme. Al final, los investigadores franceses concluyeron que los pilotos del vuelo 447 de Air France cometieron una serie de asombrosos errores antes del accidente. No se podría haber llegado a esa conclusión si no se hubieran recuperado las cajas negras de debajo del agua. ¿Qué opinas? ¿Qué tenemos que hacer? No lo sé, estamos cayendo. Teníamos muchos más datos de los que aparentemente tenían los investigadores del caso malayo. Aún así, con todo lo que teníamos, hubiera sido muy difícil llegar a alguna conclusión sin las grabadoras de vuelo. No había tiempo que perder en la búsqueda del vuelo 370. Las corrientes oceánicas ya podían estar moviendo las grabadoras de vuelo, o peor aún, sepultándolas en el barro. La policía malaya realizó un análisis en profundidad de la lista de pasajeros y encontró algo alarmante. 2 pasajeros habían embarcado ilegalmente. Al principio de la investigación se supo que había pasajeros que habían utilizado pasaportes incluidos en la base de datos de Interpol como pasaportes robados. De repente, existía la posibilidad de que el avión no se hubiera estrellado. Quizá unos secuestradores se hicieron con el control del aparato. Empecé a tener esperanzas porque no se había encontrado ningún resto en el agua. Puede que fuera un secuestro y que en breve escucháramos que alguien pedía una recompensa para repatriar a los 200 y pico pasajeros si hacían lo que ellos pedían. Ese era el mejor de los casos. ...370, contacte con Ho Chi Minh 120.9. Buenas noches. Buenas noches, Malaysian 370. Tras el 11 de septiembre, las posibilidades de secuestro son muy remotas. ¿Quiere un café? No, estoy bien. Pero no imposibles. En cualquier investigación de un accidente aprendes a no descartar nada. Si el capitán o el copiloto fueron al baño, tuvieron que salir de la cabina. Tom Fuentes está especialmente cualificado para plantear cómo podía haberse desarrollado un secuestro. Trabajó 29 años con el FBI. Toda la seguridad del mundo no sirve para nada cuando salen del entorno controlado de la cabina. Llévame a la cabina o la mato. Vale, vale, pero no le hagas daño a nadie. ¿Qué quieres? Abre la puerta de la cabina. Vale. Ahora. Vale. La falta de exigencias no suele ser habitual, pero los secuestros no siempre salen según lo planeado. ¿Se debería la desaparición del vuelo 370 a un secuestro que no salió bien? Siempre hay posibilidades de que pasara lo que pasara en el avión malayo saliera mal. Por una razón o por otra no salió como se esperaba. Esa es una de las razones por las que es difícil de entender. En 1996 se produjo un secuestro fallido a bordo del vuelo 961 de Ethiopian Airlines.
El Boeing 767 realizaba un vuelo regular de Addis Abeba a Costa de Marfil cuando 3 jóvenes etíopes dieron el golpe. Quítate. ¡Quítate! Rumbo a Australia. ¿Qué? ¡A Australia! No tenemos suficiente combustible. Tenemos una bomba. Si no haces lo que te decimos, explotaremos este avión. Solo tenemos 2 horas de combustible. Los secuestradores no creyeron al piloto cuando éste les dijo que el 767 apenas tenía combustible. 3 horas después, cerca de las Islas Comores, el avión se estrelló contra el agua a más de 370 kilómetros por hora. Fallecieron 125 de las 175 personas a bordo, incluidos los 3 secuestradores. ¿Pudo un secuestrador llegar hasta la cabina del vuelo 370? Tranquilo, estoy tecleando la dirección. ¿Ves? Creo que había muchas posibilidades de que, si el avión cambió de dirección, se estrellara en las selvas de Malasia o en las de Indonesia. Si atravesó toda esa vegetación y acabó en una ciénaga, lo que hubiera impedido que encontráramos el fuego, sería muy fácil que el avión hubiera impactado en la selva y no lo encontrásemos. Agencias en todo el mundo analizaban los radares en busca de pruebas. Hasta que el 11 de marzo, 3 días después de la desaparición, los militares malayos mostraron datos de un radar que apoyaban la teoría del secuestro. 3 minutos después de su última llamada por radio, el vuelo 370 realizó un claro cambio de rumbo. Cuando supimos que el avión hizo un giro brusco a la izquierda justo después de la última llamada por radio al controlador aéreo de turno, la posibilidad de un secuestro nos estalló en la cara. Esa posibilidad adquirió más fuerza cuando salieron a la luz fotos de un viaje anterior del copiloto Farid Hamid. Se especuló mucho con que no siempre mantenía la cabina cerrada. Si alguien de la tripulación es, pongamos, propenso a saltarse las normas y dejar que pase gente como señal de compañerismo, quizá le acabe abriendo la puerta a cualquiera. Puede que solo sea una chica guapa, pero que esa chica lleve una pistola en el bolso. Puede que solo tuvieran un arma pequeña o hicieran creer que tenían un arma. Y con eso se metieron donde querían y como querían. Rumbo a Australia. ¡O le mato! En el frenesí de medios que cubrían la desaparición del vuelo 370, se hablaba mucho de la posibilidad del secuestro. Pero a los expertos en aviación había algo que no les terminaba de encajar. Necesito mirar la carta de navegación, ¿de acuerdo? Date prisa. Los pilotos tienen varias formas de mandar señales de emergencia a la Tierra. Más rápido. Vale, tranquilízate. Estoy tecleando la dirección. ¿Ves? Hay radios por las que comunicarte, frecuencias para emergencias. Puedes teclear algo en el sistema ACARS. Tienes un código que si lo metes en el transpondedor, al instante todo el mundo de la aviación sabrá que ha sido secuestrado. A esos códigos se les llama graznidos. Envían una frecuencia especial hacia la torre de control y a la aerolínea y les informa de que es el código de un secuestro. Pero los controladores aéreos nunca llegaron a recibir ningún código ni ninguna alerta por parte del vuelo 370. Y una intensa investigación policial desestimó las sospechas sobre los pasajeros que viajaban con pasaportes robados. No tenían ninguna relación con el terrorismo. De hecho, nadie a bordo parecía tener ningún vínculo con ningún grupo terrorista. Se investigó a miles de personas. Se hicieron muchas entrevistas. Preguntaron a todos los familiares. Creo que al menos la gente debería darse cuenta de que fue una investigación muy exhaustiva. 370, contacte con Ho Chi Minh 120, decimal 9. Buenas noches. Buenas noches, Malaysian 370.
Con la posibilidad del secuestro perdiendo fuerza, las autoridades se centraron en las pocas pistas que tenían, incluyendo una inquietante sincronización. 2 minutos después de la última comunicación por voz de la cabina, el transpondedor del vuelo 370 dejó de funcionar. Los transpondedores transmiten información como el número de vuelo y su posición a los controladores en tierra. Perder su señal dificulta poder rastrear el avión. Y lo que es más inquietante, pocos minutos después de perder la señal del transpondedor, la señal del sistema ACARS también se cortó. Desconectar el transpondedor es algo muy sencillo, incluso en un avión tan sofisticado como el 777, pero desconectar ACARS no es tan sencillo, hay que saber mucho. Es difícil imaginar un fallo mecánico que pueda causar la pérdida repentina de los dos sistemas. Quizá la solución estuviera en otra parte. Hay fuego a bordo. Después de unos días, 2 posibilidades empezaron a coger fuerza. Una que había sido un acto deliberado y 2, una emergencia masiva. ¡Socorro! Tiene que permanecer sentado. Use esto para respirar. Estamos perdiendo muchos sistemas. Un fuego en el avión es una de las emergencias más catastróficas a las que se pueden enfrentar los pilotos. El transpondedor no funciona y hay un problema con la hidráulica. Ya que puede dañar numerosos sistemas, incluidos los electrónicos. También hemos perdido a ACARS. A veces, mascarillas, de una manera impredecible. Un fuego así podría afectar los sistemas eléctricos y posiblemente también a las capacidades de los pilotos. En noviembre de 1987, un 747 de South African Airways se dirigía a Johannesburgo. De repente, un fuego empezó a arder en la zona de carga justo detrás de los pasajeros. Cuando la tripulación quiso hacerle frente, ya estaba descontrolado. Vuelve a comprobar el cuadro eléctrico. El piloto inició un descenso forzoso. Mauritius, Springboks 295. Springboks 295, Mauritius, buenos días, adelante. Buenos días, tenemos un fuego a bordo. Vamos a descender de emergencia a nivel 1.5. Un humo denso y nocivo inundó la cabina y el piloto perdió el control de instrumentos clave. Hemos perdido muchos sistemas electrónicos. Ya no nos queda nada en el avión. El 747 de South African Airways jamás llegó a su destino. 159 personas fallecieron cuando el avión impactó en el Océano Índico. La lista de la carga del vuelo 370 de Malaysian Airlines reveló que contenía elementos potencialmente peligrosos como 220 kilos de bacterias de iones de litio altamente inflamables. ¿Podrían haber provocado un fuego catastrófico? ¿Acaso la cantidad o el peso de las baterías de iones de litio excedía de los estándares normales que se consideran seguros? ¿O violaron las normas al introducir demasiadas y después las cambiaron a una zona de carga incorrecta en la que el fuego que inhibió los sistemas no era tan violento? Hay fuego a bordo. Mayday, Mayday. Aquí Malaysian 370. Hay un fuego a bordo. Hemos perdido a ACARS. Un fuego repentino podría explicar tanto el fallo de los instrumentos de la cabina como el abrupto giro a la izquierda. Deberíamos dar media vuelta y volver al aeropuerto. De acuerdo. Giro a la izquierda, rumbo 240. Puede que los pilotos cambiaran de dirección para prepararse ante un aterrizaje de emergencia. Los pilotos tienen oxígeno. Una de las primeras cosas que deben hacer en caso de incendio o fuego es ponerse las mascarillas de oxígeno. Eso les da al menos 1 hora de margen, por lo que existe esa posibilidad. Pero la teoría del incendio tiene un fallo evidente. El principal problema por el que no me convence la hipótesis del fuego, la principal razón, es que no hubo una llamada de radio. La alarma de incendio de la carga debería haber sonado antes de que el fuego se extendiera. Lo primero que yo haría es ponerme la mascarilla de oxígeno y asegurarme de que mi compañero o compañera también la lleva. Declararía el estado de emergencia. Inmediatamente después cambiaría la dirección del avión y buscaría el aeropuerto más cercano. Existe otra convincente razón para dudar de que fuera un fuego lo que acabó con el vuelo 370. En Londres, un pequeño equipo de ingenieros de Inmarsat descubrió algo alarmante. El equipo empezó a investigar el domingo y encontraron algo que no se podían creer.
Lo que averiguaron aportó nuevas e inquietantes ideas sobre los misteriosos acontecimientos que se produjeron a bordo del vuelo 370. Técnicos de Inmarsat descubrieron algo asombroso. En lo más profundo de los datos ACARS descubrieron una serie de señales automáticas o handshakes recibidas del vuelo 370 mucho después de que supuestamente se hubiera estrellado. Se descubrió gracias a un handshake o ping invisible entre la red y la propia unidad. El ordenador ACARS del avión siguió respondiendo a los pings automáticos de la estación en tierra de Inmarsat cada hora desde las 2:25 de la madrugada hasta las 8:19 de la mañana. El avión siguió solicitando el servicio, no solo durante algunos minutos después de la pérdida de recepción, sino durante 7 horas después de que el aparato desapareciera del sistema de radar. Este descubrimiento implicaba que el vuelo 370 no se había estrellado en el Golfo de Tailandia, sino que había seguido en el aire 7 horas más. Lo que para mí, y para todos, cambió las cosas por completo, fueron los datos de los satélites de Inmarsat. Eso nos hizo pensar, un momento, ¿estuvo volando durante horas? Un vuelo de 7 horas prácticamente descartaría la hipótesis de un fuego a bordo. Si hay un fuego generalizado, el avión no podría volar tantas horas. Los últimos datos del sistema ACARS sobre el nivel de combustible del vuelo 370 indicaron que el avión tenía fuel suficiente como para volar 7 horas en modo piloto automático. Pero nadie sabe lo que sucedió a bordo durante todo ese tiempo. Ahora sabemos que fue en una dirección concreta, que siguió volando miles de kilómetros, voló durante horas. Si estaban vivos o no, no lo sabemos. Cuando los depósitos de combustible del aparato se vaciaron, los motores se habrían apagado uno después del otro, haciendo que el 777 comenzara a girar en una rapidísima espiral hasta que se estrelló contra el océano. Esta nueva posibilidad recordaba enormemente a otro misterioso accidente. En agosto de 2005, el vuelo 522 de Helios Airways se dirigía a Chipre desde Atenas. Operaciones, aquí vuelo 522. Cambio. Vuelo 522, ¿en qué os podemos ayudar? Tenemos un aviso de configuración inadecuada para el despegue. De repente cayeron todas las mascarillas de oxígeno del aparato. Para los pilotos esa alarma carecía de sentido. Después el avión se quedó en silencio. 1 hora y media después, las fuerzas aéreas griegas lanzaron 2 reactores caza para investigar. Vieron a alguien inclinado sobre los controles en el asiento del copiloto, pero ni rastro del piloto. Control, hay una figura en la cabina de mando del Helios 522, pero no responde. Vieron a alguien moverse en la cabina justo antes de que el 737 girara de repente y descendiera rápidamente. Mientras el avión proseguía su inexorable descenso, la persona en la cabina por fin se dio cuenta del reactor caza, pero no intercambiaron ninguna palabra. Segundos después, el vuelo 522 de Helios se estrelló contra el suelo. La investigación del accidente de Helios Airways reveló que la tripulación anterior había informado de que vio hielo en la puerta trasera. Un ingeniero en tierra realizó una serie de pruebas que le obligaron a cambiar el control de presurización de la cabina de automático a manual. Pero no lo llegó a cambiar de nuevo. Cuando el avión volvió a despegar, la cabina no se presurizó automáticamente y los niveles de oxígeno empezaron a bajar. La hipoxia puede provocar dolor de cabeza, confusión, dificultad para comprender lo que pasa, pérdida de memoria, dificultades para respirar y lo que es especialmente peligroso de la hipoxia, y a los pilotos se les avisa de esto, es que no te das cuenta de que no estás en buenas condiciones físicas. Las mascarillas del techo se despliegan cuando la presión baja demasiado, pero solo proporcionan oxígeno durante unos 12 minutos. Los pasajeros y la tripulación se fueron quedando poco a poco sin oxígeno hasta caer en un profundo sueño. Todos en el avión estaban inconscientes, salvo un auxiliar de vuelo que sí seguía recibiendo oxígeno. Cuando este auxiliar de vuelo llegó a la cabina de mando, el avión se había quedado sin combustible.
no pudo hacer nada para salvar el aparato. Pónganse las mascarillas. Pónganselas, por favor. Habría sufrido el Malaysian 370 un fallo en la presurización y habría seguido varias horas volando gracias al piloto automático como el Helios 522. Normalmente los aviones están en piloto automático la mayor parte del vuelo. En caso de que los dos pilotos no pudieran hacerse cargo del avión, el piloto automático haría lo que tiene que hacer. El avión malayo volaba a 11.000 metros, una altura bastante superior al Everest. Sin oxígeno, tendrían entre 30 y 60 segundos de conciencia. Un informe elaborado por la Junta Australiana de Seguridad en el Transporte ayudó a estrechar la zona de búsqueda gracias a la idea de que la recta trayectoria de vuelo concordaría con un hipotético caso de hipoxia. Pero algunos inquietantes detalles sugieren que algo iba muy mal a bordo. Vuelvo enseguida. De acuerdo, gracias. Antes de que la hipoxia hiciera su aparición. La hipoxia y la desorientación no concuerdan con los giros que se hicieron. Giros que no podrían ser programados en el ordenador jamás. Un meticuloso análisis de las pruebas demostró que el vuelo 370 hizo 3 giros en la hora y media posterior a la última llamada por radio. Primero un giro a la izquierda, después 2 más haciendo que el avión se dirigiera al oeste y después al sur hacia la Antártida. Para Malcolm Brenner, esos giros sugieren que alguien en la cabina de mando cambió deliberadamente el rumbo del avión. Es posible que un piloto pudiera despresurizar deliberadamente el avión como parte de un intento de secuestrar el avión o usarlo para otro propósito concreto. Sería posible que alguien en la cabina de mando apagara la presurización, provocando un caso como el de Helios. Pero la gran pregunta es, ¿quién realizó esos misteriosos giros y por qué? 370, contacte con Ho Chi Minh 120, decimal 9. Buenas noches. Buenas noches, Malaysian 370. Los investigadores luchan por explicar una serie de misteriosos giros que el vuelo 370 realizó después de la última llamada por radio. Qué raro. Hemos perdido el transpondedor. ¿Ha afectado a algo más? Un momento. ACARS tampoco funciona. Siempre hay que tener la mente abierta. Los fallos catastróficos pueden ocurrir, hay que considerarlos. Si varios sistemas fallaron a la vez, es posible que ese problema confundiera a los pilotos. Mierda, no funciona nada. Igual si lo reinicio todo. Espera que yo le eche un vistazo. ¿Esa es nuestra altitud? ¡Mierda! ¡Tierra, tierra! ¡Elévense! Pero considerando todos los datos del vuelo 370, esa hipótesis no se sostiene. El 777 cuenta con múltiples sistemas de apoyo. Es prácticamente imposible que fallen lo suficientes como para poner el vuelo en peligro. La idea es dejar que los aviones se encarguen de que todo esté respaldado, incluso los sistemas de respaldo. La hipótesis de los múltiples fallos tampoco encaja con el hecho de que el avión siguió volando 7 horas. No parece encajar con las pruebas que conocemos del vuelo. Para los investigadores como Brenner, las pruebas hacen que sea difícil ignorar una extraña aunque horrible posibilidad: que el vuelo 370 fuera derribado por un ataque humano deliberado. 2 sistemas diferentes se apagaron prácticamente al mismo tiempo: el transpondedor y el sistema ACARS. El único objetivo de estos sistemas es comunicarse con la gente en tierra. No hay una conexión eléctrica obvia que explique por qué se apagaron los dos, excepto la participación humana. Todo se reduce a un acto deliberado de alguien por alguna razón. Si alguien derribó al Malaysian 370, no sería la primera vez en la historia de un avión comercial. Ha habido 6 accidentes en los últimos 40 años en todo el mundo en los que se ha producido algún tipo de acto deliberado.
En varios casos parecían acciones impulsivas, pero en 2 de ellos parecía que los pilotos, a pesar de tener problemas psiquiátricos, lo habían estado planeando meticulosamente, escondiendo el hecho de que lo que querían hacer constituía un crimen. Ese fue el controvertido hallazgo realizado por un equipo de investigadores estadounidenses tras el trágico accidente del vuelo 185 de Silk Air. En breve serviremos la comida. El 19 de diciembre de 1997, un Boeing 737 volaba de Yakarta a Singapur. Buenas tardes, señoras y señores. Les habla el piloto. Mi nombre es Chu Wei-min. Al mando de este avión está hoy conmigo el copiloto Duncan Ward. Instantes antes de la última llamada de radio programada de los pilotos con los controladores indonesios, el avión giró bruscamente y comenzó a caer en picado. No hubo supervivientes. Los investigadores consiguieron recuperar la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz del aparato. Cuando queráis. Pero alguien apagó ambas grabadoras antes de que el avión se precipitase al vacío. Perfecto. ¿Quieres agua? Los investigadores descubrieron que el piloto del avión, Su Wei-min, había perdido recientemente más de $1 millón en la bolsa y debía pagar esa deuda en cuanto llegara a Singapur. Aunque los investigadores indonesios no estaban de acuerdo, los investigadores estadounidenses creían que el piloto había desconectado las grabadoras de vuelo y había provocado que el avión se estrellara, matando a 97 pasajeros y a 7 miembros de la tripulación. Malaysian 370, manteniendo nivel 350. Algunos expertos creen actualmente que el vuelo 370 fue abatido deliberadamente. Yo creo que alguien lo hizo, uno de los pilotos. Puede que fueran 1 o 2 las personas que estaban a cargo de mantener a salvo el avión, u otra persona. No lo sabemos. Volando a 11.000 metros... ¿Puedes traerme un café mientras termino de comprobar esto? Sí, capitán. Quizá el piloto del Malaysian 370 encontrase una excusa para que el copiloto saliera de la cabina de mando. Vuelvo enseguida. Gracias. El piloto del vuelo era toda una autoridad. Él estaba al mando. Podía ordenar al copiloto que volviera a la cabina de mando por diversas razones, algo que el copiloto no podía. De los dos, el piloto es al que habría que prestarle más atención. ¿Me das un café para el piloto? Solo en la cabina le habría sido fácil desconectar el transpondedor y cambiar el rumbo hacia una zona con pocos radares. ¡Hey! ¡Ábrame! Unos minutos después podría haber intentado desactivar ACAR sin darse cuenta de que parte de la señal seguía activa. ¿Se encuentra bien? No se pueden desactivar los handshakes de Inmarsat sin meterse en el propio sistema electrónico del avión. Eso es algo que la gente normal no sabría hacer. ¿Capitán? Un piloto puede impedir que la puerta se abra desde el exterior. ¡Abra la puerta! Es extremadamente segura cuando está cerrada. La puerta está asegurada y nadie puede entrar, sea bueno, malo o lo que sea. Si los buenos están dentro, están seguros. Si los malos están dentro, también están seguros. Si el piloto del vuelo 370 se hizo con el control del avión y secuestró su propio aparato... ¡Capitán! ¡Abra la puerta! Era improbable que alguien a bordo pudiera dar la voz de alarma. Cuando la tripulación quiere comunicar un asunto de emergencia a los controladores en tierra, es poco probable que tengan éxito a través del teléfono. ¡Capitán, abra la puerta! No hay una forma de coger el teléfono esquivando la cabina de mando y llamar a control. No puedes hacer gran cosa. ¡Capitán, abra la puerta! La presurización de la cabina se puede ajustar manualmente, una medida de seguridad en caso de fallo mecánico. Pero también permite incapacitar a todos los que están a bordo. ¡Ey, está bien! Es algo a tener en cuenta si quieres neutralizar a la tripulación y al resto de pasajeros.
¡Capitán! Cualquiera que no tenga oxígeno es vulnerable. A los pasajeros que se hubieran podido poner las máscaras se les acabaría el oxígeno en unos 12 minutos. Con los pasajeros y la tripulación muertos, lo único que quedaba era hacer desaparecer el avión. Durante la siguiente hora, el avión hizo varios giros que parecían realizados por un humano y al final acabó volando hacia la Antártida. Todo apunta a que fue un esfuerzo meditado y concienzudo por evitar ser detectado. Estoy convencido, estoy absolutamente convencido, gracias a las pruebas que creemos tener, siempre hay que tener cuidado con eso, que quien quiera que lo hizo quiso que el avión y los pasajeros desaparecieran de la faz de la Tierra. Si alguien derribó intencionadamente el vuelo 370, uno de los aspectos más difíciles sería averiguar por qué. Entre los dos pilotos, el piloto y el copiloto era un joven exuberante y que estaba a punto de casarse. No había ni una sola señal que apunte a que fuera un fanático religioso o que alguien quisiera acabar con su vida ni con la de ninguno de los pasajeros. Aunque si nos centramos en el piloto, tampoco hay ningún indicio. Malcolm Brenner cree que un hecho que ocurrió en 1994 podría arrojar algo de luz al asunto. Para mí, el modelo más claro que tenemos fue el de FedEx, y la única razón por la que lo conocemos es porque falló. Un ingeniero de vuelo de FedEx que corría el riesgo de que le despidieran por mentir, introdujo armas a bordo de un DC-10. Tenía una carrera brillante, era ingeniero, tenía un buen expediente en las fuerzas aéreas, aunque también tenía un historial de problemas psiquiátricos. Poco después del despegue, irrumpió en la cabina de mando dispuesto a matar a los pilotos y estrellar el avión. Y casi lo consigue. Tras un sangriento forcejeo, los pilotos lograron reducir a su agresor y aterrizar el avión. Malaysian Airlines puede ser la última de un pequeño grupo de aerolíneas que han sufrido las trágicas consecuencias de un trastornado piloto cuyo objetivo es estrellar un avión comercial. Puede que una persona con una motivación psiquiátrica tenga la suficiente sangre fría como para planear y llevar a cabo algo así. Siento decirlo, pero puede pasar. La difícil realidad para investigadores y aerolíneas es que los fallos humanos son casi imposibles de prever. Si trabajas con seres humanos, trabajas con criaturas imperfectas. Podemos y deberíamos aprender más sobre las señales que indican que alguien puede hacer algo así. Va a ser muy difícil, si no imposible, decir, sí, ya lo hemos resuelto, no volverá a pasar. Quizá nunca sepamos exactamente lo que pasó a bordo del vuelo 370. Aunque puede que ya hayamos aprendido la lección más importante de esta tragedia. La principal conclusión que sacamos inmediatamente es que hay que saber dónde están los aviones todo el tiempo. Y eso es algo muy fácil de hacer y cuesta muy poco. Solo hay que poner un GPS a esos transmisores, algunos ya están ahí, para que envíen su posición cada 5 o 10 minutos y asegurarnos de que nadie en el avión pueda apagarlos. Puede que una de las primeras cosas que pasen es que las aerolíneas decidan rastrear todos los aviones y eso se note a la hora de vender los billetes. O quizá la FAA estadounidense lo haga obligatorio. Todo el mundo está interesado en saber y averiguar qué pasó. Lo que podemos hacer es empezar por evitarlo para que no vuelva a pasar nunca más.